Un hotel vigilante de la noche. En una pequeña ciudad, el sargento Ramírez recibió varias llamadas sobre un hombre que siempre estaba al acecho frente a las casas. Los vecinos estaban preocupados, ya que la presencia de este extraño había comenzado a generar un ambiente de inquietud. La gente comentaba sobre cómo el hombre parecía saber todo sobre la rutina de las familias, observando cada movimiento. Los moradores, temerosos, comenzaron a encerrarse más temprano en sus casas y evitar salir por la noche. El sargento y su compañero, el oficial Torres, decidieron investigar la situación para traer la paz de vuelta a la comunidad. Cuando llegaron al lugar de las denuncias, encontraron al hombre parado, mirando fijamente hacia ellos con una mirada penetrante y vacía. La sensación de incomodidad era palpable, y Ramírez y Torres intercambiaron miradas, sintiendo que algo no estaba bien. Al acercarse, una brisa fuerte comenzó a soplar y, de repente, el hombre desapareció en una densa neblina que envolvió la zona. La visión del hombre desvaneciéndose dejó a los dos policías intrigados y alarmados. Al día siguiente, Ramírez fue llamado para investigar una serie de desapariciones en la misma área. Las personas estaban desapareciendo una a una, y la ciudad estaba en estado de alerta. Los moradores estaban en pánico, y el clima de tensión solo aumentaba. Ramírez sabía que el hombre que había visto la noche anterior estaba vinculado a estos eventos siniestros. Él y Torres comenzaron a interrogar a los vecinos, tratando de descubrir si alguien tenía más información sobre el misterioso vigilante. Mientras investigaban, comenzaron a escuchar historias sobre el hombre que aparecía en noches de neblina. Algunos decían que era un espíritu, mientras que otros creían que era un cazador de almas. La leyenda local afirmaba que quien mirara directamente a sus ojos estaría condenado a desaparecer. El sargento no sabía qué pensar, pero estaba decidido a descubrir la verdad detrás de esas desapariciones. Con cada nueva pista, la situación se volvía más sombría. Las desapariciones estaban ligadas a una serie de eventos extraños que ocurrían en la ciudad. Relatos de luces misteriosas y susurros por la noche comenzaron a surgir. Ramírez y Torres pasaron a vigilar la zona, esperando encontrar una pista que los llevara al hombre enigmático y a lo que estaba sucediendo a medida que pasaban las noches. La tensión aumentaba. El sargento no podía dormir pensando en lo que podría estar sucediendo con los desaparecidos. Sabía que necesitaba hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, mientras patrullaban, avistaron una figura en la neblina. La adrenalina corrió por sus venas y se acercaron con cautela. La figura se reveló ser el hombre, y estaba más cerca que nunca. Ramírez sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba a los ojos vacíos del extraño. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a hablar en un idioma desconocido, y la neblina comenzó a girar a su alrededor. Torres intentó agarrarlo, pero la neblina los envolvió y fueron lanzados a una realidad paralela llena de sombras y ecos allí. Descubrieron que los desaparecidos estaban atrapados en un ciclo interminable de oscuridad, luchando por escapar. El sargento comprendió que el hombre era el guardián de ese lugar, alimentándose del miedo y la tristeza de las almas perdidas. La única manera de liberar a las víctimas era confrontar al hombre y romper su vínculo con el mundo de los vivos. Con valentía, Ramírez y Torres se enfrentaron al hombre, uniendo sus fuerzas para romper el hechizo. Una batalla espiritual siguió, llena de luz y oscuridad, mientras luchaban por rescatar las almas aprisionadas. En el clímax de la lucha, el sargento hizo una promesa de proteger la ciudad y nunca permitir que el miedo dominara de nuevo. Finalmente, la neblina se disipó y se encontraron de vuelta en la ciudad con los desaparecidos regresando uno a uno. Los moradores, aliviados, agradecieron a los policías por su valentía. El sargento Ramírez sabía que la ciudad nunca olvidaría lo que sucedió, pero también sabía que ahora había una nueva esperanza. La leyenda del hombre en la neblina se convertiría en una historia de coraje y resiliencia, recordando a todos que la luz siempre vencerá a la oscuridad. 2.
El teléfono de la casa abandonada. Durante una patrulla nocturna, el oficial Martínez recibió una llamada extraña de un teléfono fijo en una casa abandonada. La noche era oscura y silenciosa, y la atmósfera estaba impregnada de un aire de misterio. Al llegar a la escena, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su deber era investigar. Mientras se acercaba a la casa, notó que las ventanas estaban cubiertas de polvo, y las puertas chirriaban al abrirse. Todo parecía fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Al entrar, el silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera desgastada. De repente, escuchó una voz susurrando: «No atiendas el teléfono en el cuarto». Intrigado y algo inquieto, Martínez continuó avanzando, sintiendo que había algo más en esa casa de lo que los ojos podían ver. La advertencia resonaba en su mente, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. A medida que se adentraba en la casa, sintió una presencia extraña, como si alguien lo estuviera observando. Cuando finalmente llegó al cuarto, se encontró con una vieja campanilla que sonaba sola. Aunque no había nadie más alrededor, el sonido resonaba en la habitación vacía. Y Martínez sintió que su corazón latía con fuerza. La campanilla parecía estar viva y la inquietante advertencia en su mente se intensificó. Martínez se preguntó qué podría estar causando que la campanilla sonara. Mientras investigaba la habitación, encontró fotos de una mujer en la pared, sonriendo felizmente. A medida que examinaba las imágenes, se dio cuenta de que la mujer había desaparecido años atrás. Y la casa había quedado en abandono desde entonces. La historia de su desaparición había sido un misterio que la comunidad había intentado resolver, pero nunca habían encontrado respuestas. Con cada nuevo hallazgo, Martínez sentía que la atmósfera se volvía cada vez más densa. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados y una sensación de tristeza lo envolvía. La advertencia de la voz resonaba en su cabeza, y no podía evitar preguntarse si estaba destinado a descubrir algo más siniestro. Decidido a desentrañar el misterio, examinó cada rincón del cuarto, buscando pistas que pudieran explicarlo. ¿Qué había sucedido con la mujer? Fue entonces cuando encontró un diario desgastado escondido debajo de una tabla del suelo. Al abrirlo, leyó las últimas entradas y descubrió que la mujer había estado aterrorizada por una presencia oscura en la casa. Sus palabras eran un grito de auxilio, y Martínez sintió su corazón hundirse al darse cuenta de que su advertencia era real. La mujer había estado tratando de proteger a otros de un destino similar al suyo. Con la información en sus manos, Martínez comprendió que la llamada había sido un aviso del más allá. Era como si la mujer estuviera intentando advertirle sobre el peligro que acechaba en la casa, con una mezcla de temor y determinación. El oficial decidió que tenía que actuar. No podía permitir que nadie más cayera en la trampa de esa oscuridad. Mientras se preparaba para salir, la campanilla sonó de nuevo, esta vez con más fuerza. Martínez sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero no iba a dejar que el miedo lo detuviera. Con el diario en la mano, salió de la casa, decidido a informar a sus superiores sobre lo que había descubierto. Sabía que debía alertar a la comunidad sobre el peligro que acechaba en aquel lugar de regreso a la estación. Martínez compartió su experiencia con sus colegas. La historia de la mujer desaparecida cobró vida y juntos comenzaron a investigar más sobre su pasado. Con cada nuevo descubrimiento, se acercaban a la verdad sobre lo que había sucedido en la casa. La comunidad se unió para honrar la memoria de la mujer y asegurarse de que su historia no se olvidara. A medida que se profundizaban en la investigación, los oficiales comenzaron a recibir más informes sobre sucesos extraños en la casa. Otros testigos también habían escuchado susurros y visto figuras en la oscuridad. La leyenda de la mujer desaparecida se convirtió en una advertencia para todos, recordando a la comunidad que a veces lo sobrenatural se manifiesta para proteger a aquellos que todavía están vivos. Con el tiempo, la casa fue considerada un lugar maldito y se decidió sellarla para evitar que otros entraran.
Martínez se sintió aliviado de que su investigación hubiera llevado a la protección de otros, pero también un profundo respeto por la mujer que había intentado advertirle. Su historia se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio, recordando a todos que a veces el pasado no se olvida y que las advertencias del más allá son más reales de lo que parece. La experiencia dejó una marca en Martínez y aunque nunca olvidaría esa noche, también se sintió agradecido por haber tenido la oportunidad de ayudar a desentrañar la verdad. A partir de entonces, se convirtió en un defensor activo de la seguridad en la comunidad, asegurándose de que nadie más tuviera que enfrentar el mismo destino que la mujer en la casa abandonada. 3. El eco en el sótano. La oficial Pérez fue llamada para investigar ruidos extraños en una casa antigua que había estado deshabitada durante años. La comunidad había estado inquieta por los rumores que rodeaban la casa, y muchos decían que estaba maldita. Al llegar, la atmósfera era pesada y cargada de una sensación inquietante. La casa parecía susurrar secretos olvidados y Pérez sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras cruzaba el umbral. Con determinación, se dirigió al sótano, donde los ruidos parecían más intensos. Al bajar las escaleras crujientes, oyó golpes y gritos apagados que resonaban en la penumbra. Cada paso que daba parecía aumentar la tensión en el aire. Llamó a refuerzos a través de su radio. Pero cuando los otros oficiales llegaron, no pudieron escuchar nada. Miradas de desconcierto se intercambiaron entre ellos y la sensación de incertidumbre creció a pesar de la advertencia tácita de sus compañeros. La oficial Pérez estaba decidida a descubrir la fuente de esos ruidos. Con el corazón latiendo, con fuerza, decidió entrar sola en el oscuro sótano. La luz de su linterna iluminaba las paredes de piedra húmeda, revelando telarañas y polvo acumulado por años. A medida que se adentraba más en la oscuridad, los ruidos se intensificaron, como si la propia casa estuviera tratando de hablarle. Fue entonces cuando encontró un viejo diario escondido entre unas maderas desgastadas. Al abrirlo, se dio cuenta de que contenía relatos de los horrores que habían ocurrido en la casa. Las páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa, y cada entrada hablaba de eventos trágicos, desapariciones, gritos en la noche y una presencia oscura que parecía acechar a los que se atrevían a quedarse demasiado tiempo. Pérez sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras leía, comprendiendo que estaba ante una historia de sufrimiento y desesperación. Mientras leía, sintió que la tensión en el aire aumentaba, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, los ruidos se detuvieron y un profundo silencio llenó el sótano. Aún con el diario en la mano, Pérez decidió que era hora de salir. Pero al intentar abrir la puerta del sótano, se dio cuenta de que estaba cerrada, como si alguien estuviera manteniéndola cerrada desde el otro lado. La adrenalina comenzó a correr por sus venas, y el miedo se apoderó de ella. Intentó forzar la puerta, pero no cedía. La sensación de claustrofobia aumentó, y Pérez se dio cuenta de que estaba atrapada. El diario en sus manos parecía pesar, más que antes, como si le estuviera advirtiendo que no se quedara allí. Consciente de la urgencia de la situación, comenzó a buscar una salida alternativa. Miró a su alrededor, buscando cualquier indicio de una ventana o una abertura que pudiera ofrecerle una escapatoria. Mientras examinaba el sótano, escuchó un susurro, una voz suave que parecía venir de las sombras. «Ayúdame», decía la voz, y Pérez sintió un impulso irresistible de seguir el sonido, aunque su instinto le decía que debía tener cuidado. La compasión por la voz resonó en su corazón. Se acercó a la fuente del susurro, y en un rincón oscuro encontró una pequeña ventana cubierta de barro y telarañas. Con esfuerzo, logró despejar la ventana y se asomó. La luz de la luna iluminaba el exterior, y Pérez sintió una oleada de esperanza. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, escuchó un fuerte golpe en la puerta del sótano, seguido de un grito ahogado. El pánico se apoderó de ella y comprendió que el tiempo se estaba agotando.
Desesperada, Pérez volvió a la puerta y comenzó a golpear, gritando por ayuda. El eco de su voz resonaba en las paredes. Y por un momento sintió que estaba sola, en el mundo. Pero entonces oyó voces familiares. Sus compañeros habían regresado y estaban intentando abrir la puerta. Con renovada determinación, Pérez continuó golpeando y gritando hasta que finalmente la puerta se abrió de golpe. Sus compañeros entraron rápidamente, preocupados, al ver a Pérez. Con el diario en la mano y la mirada de determinación en su rostro, comprendieron que había algo más en la casa de lo que parecía. Juntos salieron del sótano. Pero la oficial Pérez sabía que la historia de la casa no había terminado. El diario en su poder era solo el principio y estaba decidida a descubrir la verdad detrás de los horrores que habían ocurrido en ese lugar. La experiencia la había marcado y sabía que su misión apenas comenzaba. La casa antigua, con todos sus secretos y tragedias, no la dejaría en paz tan fácilmente. La voz que había escuchado seguía resonando en su mente y sabía que había más por descubrir. Un nuevo capítulo en su vida como oficial de policía se había abierto y estaba lista para enfrentarlo. Sin importar lo que tuviera que enfrentar. 4. El hombre de la capucha, el detective López, estaba investigando una serie de asaltos que habían estado aterrorizando a la comunidad local. Con cada nuevo caso, se sentía cada vez más cerca de descubrir al culpable. Pero había un patrón que no podía ignorar, un hombre con capucha que siempre parecía estar presente en las escenas del crimen. Su presencia era inquietante y a medida que las investigaciones avanzaban, López se obsesionó con la figura misteriosa. Una noche, decidido a resolver el enigma, el detective decidió seguir al hombre de capucha. Se movía con sigilo, como si supiera que estaba siendo observado. López se mantuvo en la sombra, su corazón latiendo con fuerza, mientras se acercaba. A medida que se aproximaba, la tensión aumentaba. Y cuando estaba a punto de atraparlo, el hombre desapareció repentinamente en una sombra, como si se hubiera desvanecido en el aire. López se detuvo, sintiendo una mezcla de frustración y asombro. ¿Cómo era posible que alguien pudiera desaparecer tan fácilmente desconcertado? El detective regresó a su oficina y comenzó a revisar las notas de las víctimas. Mientras examinaba los informes, notó un patrón en las declaraciones. Varios de los afectados mencionaron haber recibido mensajes de texto de un desconocido justo antes de los asaltos. Las palabras eran vagas pero amenazantes. Y López sintió que algo escalofriante se estaba formando en su mente. El hombre de capucha no era solo un ladrón, era parte de algo mucho más siniestro. Con el deseo de descubrir la verdad, comenzó a investigar cada mensaje. A medida que profundizaba en los detalles, se dio cuenta de que algunos de los textos contenían información personal sobre las víctimas, lo que indicaba que el ladrón no solo estaba observando desde las sombras, sino que también había estado acechando a sus objetivos. Esta revelación le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Y comprendió que el hombre de capucha estaba involucrado en algo mucho más oscuro que simples robos. Decidido a encontrar respuestas, López comenzó a rastrear los números de teléfono desde los cuales se enviaron los mensajes. La investigación lo llevó a una serie de direcciones que parecían estar relacionadas entre sí. Con cada nuevo descubrimiento, la sensación de peligro aumentaba. Se dio cuenta de que el hombre de capucha estaba operando en una red más amplia de criminales, y que sus acciones estaban diseñadas para sembrar el caos en la comunidad. Con la información recopilada, López se preparó para una operación encubierta. Sabía que debía actuar con cautela, ya que el hombre de capucha podría ser más peligroso de lo que parecía. La noche de la operación, el detective se posicionó en un lugar estratégico, observando las calles por donde el ladrón había sido visto anteriormente. La adrenalina corría por sus venas mientras esperaba el momento adecuado para actuar. De repente, una figura con capucha apareció en la esquina de la calle. López sintió que su corazón se aceleraba mientras se preparaba para seguirlo.
Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz de advertencia le decía que debía tener cuidado. El hombre se movía rápidamente y el detective se vio obligado a mantener el ritmo. Al acercarse, notó que el ladrón no estaba solo, había otros hombres alrededor. Todos vestidos de manera similar, López se dio cuenta de que había caído en una trampa. La figura del hombre de capucha se desvaneció nuevamente en la sombra, pero esta vez no iba a dejar que escapara. Con valentía, el detective se adentró en el grupo, decidido a desmantelar la red criminal de una vez por todas. Un enfrentamiento estaba a punto de estallar y sabía que no podía dar marcha atrás. Mientras la confrontación se intensificaba, López se dio cuenta de que el hombre de capucha no era solo un ladrón, sino el líder de una organización que había estado operando en las sombras. La revelación lo dejó atónito y en ese momento entendió que su lucha iba mucho más allá de resolver una serie de asaltos. Tenía que enfrentarse a un enemigo formidable que había manipulado y aterrorizado a la comunidad, con la ayuda de sus colegas. El detective López logró contener a los miembros de la organización. A medida que los arrestos se llevaban a cabo, la figura del hombre de capucha seguía eludiendo su captura, pero cada vez más pistas lo acercaban a él. Sabía que no podía rendirse, el misterio estaba lejos de resolverse y la búsqueda de la verdad lo llevaría a confrontar sus propios miedos finalmente. Después de semanas de investigación y persecuciones, López logró rastrear al hombre de capucha hasta un escondite. La confrontación final estaba a la vista, y el detective se preparó para enfrentarse a la figura que había estado acechando su mente y sus investigaciones. Sabía que no solo se trataba de detener a un ladrón, sino de liberar a la comunidad del terror que había estado viviendo. La noche de la confrontación, el aire estaba cargado de tensión. Cuando López finalmente se encontró cara a cara con el hombre de capucha, la verdad fue revelada. No solo era un ladrón, sino un maestro del engaño que había estado manipulando las sombras para su beneficio. López, armado con su determinación y su experiencia, estaba listo para luchar por la justicia y proteger a aquellos que habían sido víctimas de la oscuridad. 5. La Casa de los Lamentos. Durante una investigación en una casa abandonada, el oficial González se adentró en un lugar que había sido objeto de rumores y leyendas urbanas. La comunidad había reportado sucesos extraños en la casa, y su curiosidad lo llevó a explorar sus oscuros rincones. Mientras recorría las habitaciones polvorientas, sintió una intensa sensación de inquietud, como si las paredes estuvieran observándolo. Pero su deber como oficial lo impulsó a seguir adelante. En uno de los cuartos encontró un diario dejado atrás, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, se dio cuenta de que las páginas contenían relatos de eventos extraños que habían sucedido en la casa, así como los lamentos de aquellos que habían vivido allí. Las palabras estaban escritas con una caligrafía temblorosa, y a medida que leía, comenzó a sentir una conexión con los sentimientos de angustia que emanaban de las páginas. Los relatos hablaban de sombras que se movían en la oscuridad, y de susurros que llenaban el aire. A medida que continuaba leyendo, algo inquietante sucedió. González empezó a escuchar los lamentos que se describían en el diario resonando a su alrededor. Al principio pensó que eran ecos de su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que los sonidos eran reales, llenando la habitación con una tristeza palpable. La atmósfera se volvió densa y opresiva, y el oficial sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de él. Asustado y con el pulso acelerado, González decidió que era hora de salir. Pero cuando se dio la vuelta para dirigirse a la puerta, se dio cuenta de que ésta se había cerrado de golpe, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El pánico comenzó a invadirlo mientras intentaba abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Los lamentos se transformaron en gritos desesperados y el sonido llenó el espacio, haciendo que su corazón latiera con más fuerza. González comprendió que estaba atrapado y que no podía salir por su cuenta. Con la voz temblorosa comenzó a llamar por ayuda, gritando con todas sus fuerzas:
Sabía que debía actuar rápido o podría perderse en la locura de aquellos lamentos. Mientras sus gritos resonaban, el ambiente alrededor de él parecía volverse más oscuro y las sombras parecían cobrar vida, acercándose lentamente, finalmente, tras lo que pareció una eternidad. Sus compañeros oficiales escucharon sus gritos y llegaron a la casa. Al intentar abrir la puerta, encontraron resistencia. Pero con esfuerzo lograron forzarla. González sintió una oleada de alivio cuando finalmente la puerta se abrió y sus colegas entraron, iluminando el espacio con sus linternas. Al salir, el oficial González estaba visiblemente agitado y sus compañeros no tardaron en notar su estado. Les contó sobre los lamentos y los gritos que había escuchado, pero al mirar alrededor todo parecía tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, los recuerdos de aquellos sonidos y la sensación de angustia seguían frescos en su mente. Juntos, decidieron investigar más a fondo la casa, conscientes de que había algo siniestro en su interior, mientras recorrían las habitaciones. González sentía que los ecos de los lamentos aún persistían en su interior y que la casa guardaba secretos oscuros que debían ser desenterrados. La experiencia lo había marcado y su determinación de descubrir la verdad se intensificó a medida que la investigación continuaba. El oficial González comenzó a recopilar información sobre la historia de la casa y sus antiguos propietarios. Las leyendas hablaban de tragedias y sufrimientos, y él sabía que debía profundizar en esos relatos para comprender lo que había experimentado. Con el apoyo de sus compañeros, se embarcó en una búsqueda para desentrañar los secretos de la casa y liberar a aquellos que aún parecían estar atrapados en su interior. El diario que había encontrado se convirtió en una pieza clave en su investigación. Cada palabra escrita parecía contener una pista y González se obsesionó con descifrar su significado. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, se dio cuenta de que los lamentos que había escuchado eran el eco de almas que todavía buscaban paz. Determinado a ayudar a esas almas perdidas, González organizó una operación con su equipo para realizar un ritual que pudiera liberar la energía atrapada en la casa. Sabía que sería un desafío enfrentar lo desconocido, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo para brindar alivio a aquellos que habían sufrido. La experiencia en la casa abandonada lo había cambiado. Y su compromiso con la justicia iba más allá de lo físico. Se trataba de ayudar a aquellos que no podían ayudar a sí mismos. La noche del ritual, González y su equipo se prepararon, sintiendo la tensión en el aire. Con cada palabra que pronunciaban, la atmósfera parecía vibrar y los lamentos comenzaron a resonar nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Había un sentido de esperanza entre ellos. Al final del ritual, una calma profunda llenó la casa, como si un peso se hubiera levantado. González sabía que habían hecho algo significativo. Aunque no podía ver a las almas liberadas, sentía que su trabajo había valido la pena. La casa, que había sido un lugar de sufrimiento, ahora había comenzado su transformación. Mientras se alejaban, el oficial reflexionó sobre la experiencia y se dio cuenta de que, a veces, las sombras guardan más que secretos. Contienen historias de dolor que, cuando se enfrentan, pueden llevar a la sanación. 6. El susurro bajo el suelo. La oficial López recibió una llamada sobre ruidos extraños provenientes de una casa que había estado deshabitada durante años. Al llegar al lugar, la atmósfera era inquietante y una sensación de desasosiego la envolvió mientras recorría las habitaciones polvorientas. Comenzó a escuchar susurros que parecían venir del suelo. Intrigada, se acercó y se concentró, tratando de entender lo que los murmullos decían. Eran palabras suaves y apagadas, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde las profundidades. Decidida a descubrir la fuente de esos sonidos, López llamó a refuerzos a través de su radio. Sin embargo, cuando sus compañeros llegaron, intentaron escuchar, pero no pudieron oír nada. Miradas de desconcierto se intercambiaron entre ellos, y aunque les explicaba lo que había escuchado, su incredulidad era evidente, a pesar de la falta de apoyo. La oficial se sintió impulsada a seguir investigando. Había algo en esos susurros.
que la atraía como si la estuvieran llamando. Con valentía, decidió permanecer en la casa y explorar por su cuenta. Se concentró en los susurros, tratando de seguir la dirección de los ecos. Al examinar el piso, notó que algunas tablas eran más sueltas que otras. Con un esfuerzo, comenzó a levantar una de las tablas de madera, su corazón latiendo con fuerza mientras lo hacía. Al abrir el piso, se reveló una oscura y polvorienta entrada que parecía conducir a un túnel secreto. Sin dudarlo, López descendió por la abertura, sintiendo que la oscuridad la envolvía. A medida que avanzaba, los susurros se intensificaban, resonando en el túnel como un lamento distante. La luz de su linterna iluminaba las paredes de piedra, revelando marcas y signos extraños que parecían contar una historia olvidada. Finalmente, llegó a una pequeña habitación donde encontró objetos que pertenecían a una persona desaparecida. Había fotografías, ropa y pertenencias personales esparcidas por el suelo, y al verlas, López sintió un nudo en el estómago. Comprendió que esos objetos eran de alguien que había estado perdido durante mucho tiempo, y los susurros que había escuchado eran los ecos de esa persona que nunca fue encontrada. La revelación la golpeó con fuerza. No solo había descubierto un secreto oscuro, sino que también había encontrado la conexión con un caso que había estado sin resolver durante años. Con cada objeto que examinaba, la historia de la persona desaparecida comenzaba a tomar forma en su mente. López sintió una profunda tristeza por la vida que se había perdido y la falta de respuestas para aquellos que habían amado a esa persona. Determinada a hacer justicia, comenzó a recopilar evidencia, sabiendo que debía llevar todo de regreso para ayudar a resolver el misterio de la desaparición. Al salir del túnel, los susurros se desvanecieron lentamente, pero la sensación de que había una historia más profunda por descubrir se quedó con ella. López regresó a la superficie y se comunicó con sus colegas, compartiendo su hallazgo y la importancia de lo que había descubierto. Aunque sus compañeros aún estaban incrédulos, la evidencia tangible en sus manos comenzaba a cambiar la narrativa con el apoyo de su equipo. López inició una investigación más profunda sobre la persona desaparecida. A medida que desenterraban más información, comenzaron a conectar puntos que habían sido pasados por alto. Cada nueva pista los acercaba a la verdad, y la oficial se sentía impulsada por el deseo de dar respuestas a aquellos que habían estado esperando durante tanto tiempo. Con el tiempo, la investigación reveló una trama más complicada de lo que se había imaginado. Los objetos encontrados en el túnel eran solo la punta del iceberg, y a medida que profundizaban, descubrieron vínculos con otros casos no resueltos en la misma área. López se dio cuenta de que el misterio era más grande de lo que había anticipado, y que su intuición la había llevado a un descubrimiento crucial. La historia de la persona desaparecida se convirtió en un símbolo de esperanza y la comunidad se unió en la búsqueda de justicia. López se sintió agradecida de haber seguido su instinto y de haber encontrado la valentía para investigar en solitario. La experiencia la había cambiado, y ahora llevaba consigo la responsabilidad de asegurar que ninguna voz quedara sin ser escuchada. A través de su dedicación y esfuerzo, la oficial López no solo había desenterrado secretos del pasado, sino que también había comenzado a sanar las heridas de una comunidad que había vivido en la incertidumbre. Los ecos de los susurros que había escuchado en la casa abandonada se transformaron en un llamado a la acción, y ella estaba decidida a hacer que cada voz contara, buscando justicia no solo para quienes habían desaparecido, sino para todos aquellos que habían sido tocados por el dolor de la pérdida. 7. La extraña visita. El teniente Vargas comenzó a recibir informes de una mujer que afirmaba que un hombre la seguía. Al principio pensó que podría ser una simple paranoia, pero la persistencia de sus llamadas lo llevó a tomar la situación en serio. Decidió hacer una ronda en la zona donde ella decía haber visto al extraño, pero al realizar su patrullaje, no encontró nada fuera de lo común. La noche pasó sin incidentes, pero la preocupación por la seguridad de la mujer persistía en su mente. Una noche, mientras realizaba su ronda habitual,
Vargas decidió volver a la zona donde la mujer había reportado haber sido seguida. Mientras caminaba, comenzó a sentir que algo no estaba bien. La noche era oscura y silenciosa, y la atmósfera cargada de tensión. Fue entonces cuando, de repente, vio a la mujer. Ella estaba de pie en una esquina, con una expresión de miedo en su rostro. Pero lo que más lo sorprendió fue ver al hombre, que la seguía, parado a pocos metros de ella. El corazón de Vargas se aceleró mientras se acercaba a ellos. Con cada paso, la tensión aumentaba y sus instintos le decían que debía actuar con rapidez. Sin embargo, cuando estaba a punto de interrogar al hombre, este desapareció en el aire como si se hubiera desvanecido en una sombra. Vargas se quedó atónito, sin poder comprender cómo había sucedido. La mujer, visiblemente asustada, le explicó que el hombre había estado apareciendo repetidamente, siempre mirándola desde la distancia. Al día siguiente, Vargas decidió investigar más a fondo el caso. Empezó a revisar los registros policiales y descubrió que el hombre que había visto era un fugitivo buscado por una serie de asaltos en la zona. La revelación lo golpeó con fuerza. Las visitas de la mujer no eran solo una coincidencia, sino un aviso de que ella estaba en peligro. Comprendió que debía actuar rápidamente para protegerla. Con la información en mano, Vargas se reunió con su equipo y les explicó la situación. Juntos comenzaron a investigar los antecedentes del fugitivo, descubriendo que había estado involucrado en una serie de delitos violentos. La preocupación por la seguridad de la mujer creció, y el teniente sabía que debían encontrarla antes de que fuera demasiado tarde, decidido a protegerla. Vargas se puso en contacto con la mujer y le pidió que se reuniera con él en un lugar seguro. Le explicó la gravedad de la situación y la necesidad de que se mantuviera alerta. La mujer, visiblemente asustada, agradeció al teniente por su intervención y le aseguró que haría lo que fuera necesario para mantenerse a salvo. Mientras tanto, el equipo de Vargas comenzó a rastrear los movimientos del fugitivo. Sabían que tenía una reputación por ser astuto y evasivo, pero estaban determinados a atraparlo antes de que pudiera hacerle daño a la mujer. Cada día, la tensión aumentaba y el reloj corría en su contra. Finalmente, después de días de investigación, lograron obtener información sobre el paradero del fugitivo. Había sido visto en una zona cercana, y Vargas sabía que este podía ser el momento para actuar. Con un plan en marcha, se prepararon para llevar a cabo una operación para capturarlo y así proteger a la mujer de cualquier peligro inminente. La noche de la operación, la adrenalina corría por las venas de Vargas y su equipo. Se movieron sigilosamente por las calles, posicionándose estratégicamente en lugares clave. La atmósfera estaba cargada de expectativa y tensión. Sabían que cualquier movimiento en falso podría poner en riesgo no solo la captura del fugitivo, sino también la seguridad de la mujer. Finalmente, avistaron al hombre. Vargas sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaban. Con una señal, el equipo se movió en conjunto, rodeando al fugitivo. Cuando se dieron cuenta de que no tenía escapatoria, el hombre intentó huir, pero fue rápidamente interceptado y arrestado. La captura fue un éxito y Vargas sintió una oleada de alivio al saber que la mujer estaba a salvo. Una vez que el fugitivo fue llevado a la estación, Vargas se dirigió a la mujer y le informó sobre la captura. Su alivio era palpable y la gratitud en sus ojos era evidente. Agradeció al teniente por su valentía y determinación, y le confesó que había temido por su vida. Vargas le aseguró que había tomado las medidas necesarias para protegerla y que nunca dejaría que volviera a sentirse insegura. La experiencia dejó una marca en Vargas. Había aprendido que, a veces, las situaciones más simples pueden ocultar peligros reales y que nunca se debe subestimar la intuición de una persona. A partir de ese momento, el teniente se comprometió a estar aún más atento a las señales de alerta en su comunidad. Sabiendo que su trabajo era proteger a los más vulnerables y garantizar que todos pudieran vivir sin miedo,
con el fugitivo. Tras las rejas, la tranquilidad volvió a la comunidad y la mujer pudo finalmente sentirse segura nuevamente. Burgess sabía que su trabajo no había terminado. Siempre habría más desafíos y peligros que enfrentar, pero estaba listo para cualquier cosa. Decidido a ser la voz de la justicia y la protección para aquellos que lo necesitaban. 8. El espejo. ¿Qué habla? Durante una patrulla en una casa en Tigüe, el oficial Hernández se encontró con un objeto inusual. Un espejo cubierto de polvo, escondido en un rincón oscuro. La casa, que había sido abandonada durante años, tenía una atmósfera cargada de misterio, y Hernández sintió que había algo especial en ese espejo. Al acercarse, se asomó y, para su sorpresa, una voz comenzó a susurrar pidiendo ayuda. Las palabras eran suaves, casi inaudibles, pero la urgencia en el tono era evidente. Intrigado y un poco inquieto, Hernández decidió investigar más a fondo. Regresó a la casa cada día, con la esperanza de descubrir el origen de la voz. Sin embargo, cada vez que se acercaba al espejo, la voz desaparecía, dejándolo frustrado y lleno de preguntas. ¿Quién estaba detrás de esos susurros? ¿Por qué pedía ayuda? A pesar de la creciente inquietud, su curiosidad lo impulsaba a seguir volviendo. Un día, mientras exploraba la casa con más detenimiento, encontró una fotografía polvorienta en una de las habitaciones. Al limpiarla, se dio cuenta de que la imagen mostraba a una mujer que había estado desaparecida años atrás. Su rostro era familiar. Hernández había escuchado historias sobre ella en la comisaría. La conexión entre el espejo y la mujer desaparecida comenzó a formarse en su mente. Era como si el espejo guardara un secreto, y él estaba decidido a descubrirlo. Con la fotografía en mano, Hernández regresó al espejo y, esta vez, habló en voz alta. ¿Eres tú? ¿Necesitas ayuda? El silencio llenó la habitación por un momento, y luego la voz susurrante volvió a hacerse presente, esta vez con más fuerza. Hernández sintió que estaba cerca de romper la barrera que los separaba de la verdad. La voz parecía provenir del reflejo y a medida que se concentraba, las imágenes comenzaron a distorsionarse, revelando escenas del pasado a través del espejo. Comenzó a ver fragmentos de la vida de la mujer. Momentos felices, pero también escenas de angustia y desesperación. Se dio cuenta de que el espejo no solo era un objeto, era un portal a su historia, un vínculo entre el mundo de los vivos y aquellos que habían sido olvidados. Hernández comprendió que la mujer había estado atrapada en algún tipo de limbo, y el espejo era la clave para liberarla. Decidido a resolver el misterio, el oficial comenzó a investigar más sobre la mujer y las circunstancias de su desaparición. Había rumores de que había sido víctima de un crimen, y Hernández sabía que debía actuar rápidamente. Regresó a la comisaría y habló con sus compañeros sobre la conexión entre el espejo y la mujer desaparecida. Aunque algunos se mostraron escépticos, otros estaban intrigados y decidieron unirse a su investigación. Con el apoyo de su equipo, Hernández profundizó en el caso, recolectando información y buscando cualquier pista que pudiera ayudar a esclarecer lo que había sucedido. A medida que desenterraban detalles sobre la vida de la mujer, se dieron cuenta de que había más personas involucradas en su desaparición de lo que inicialmente pensaban. La historia se tornaba más oscura y el peligro parecía acechar a cada paso. Mientras continuaban su investigación, el espejo seguía siendo una constante en la mente de Hernández. La voz, aunque a veces tenue, nunca desaparecía por completo. Era un recordatorio de que había una vida que necesitaba ser reivindicada. Una noche, al regresar a la casa, se acercó al espejo y lo tocó. Las imágenes comenzaron a fluir de nuevo, y esta vez la voz se volvió más clara, revelando detalles que habían sido ocultos. Finalmente, con la información recopilada y el coraje de su equipo, el oficial Hernández y sus colegas lograron identificar a los responsables de la desaparición de la mujer. Con pruebas sólidas, pudieron arrestar a los sospechosos y, en un giro inesperado, descubrir la verdad detrás de su trágica historia. La conexión con el espejo se volvió evidente.
Había sido un faro de esperanza, guiando a Hernández hacia la justicia. Una vez que el caso se resolvió, el espejo fue retirado de la casa y llevado a la comisaría, donde se convirtió en un símbolo de la determinación de Hernández y su equipo. La historia de la mujer desaparecida fue finalmente contada y su memoria honrada. Hernández comprendió que, a veces, los objetos más inusuales pueden tener un papel crucial en la búsqueda de la verdad y la justicia, con cada historia, cada susurro del espejo. Hernández se sintió más firme en su misión de proteger a su comunidad y buscar la verdad, sabiendo que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz que guía hacia la justicia. La experiencia lo había cambiado y ahora, cada vez que miraba en un espejo, recordaba que, a veces el reflejo, revela mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver.